Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Como siempre, para nosotros un placer compartir este ratito de la noche. Gracias a todos los que nos sintonizan en cualquier rinconcito de nuestro país a través de esos canales, igual a aquellos que lo hacen a través de las distintas plataformas, aplicaciones digitales y sistemas de cables en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Sudamérica, Europa y las islas del Caribe. Iniciando formalmente esta semana de labores con un lunes afectado en cierto sentido por el llamado a paro en la región del Cibao. Señor Benito Cruz, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la bienvenida a todos ustedes en este inicio. Bueno, ya estamos bastante avanzados en el inicio de la semana laboral, que como dice Atahualpa, se ha visto entorpecido por este movimiento que llamó a paro a nivel de toda la región del Cibao. Realmente no sé qué usted opina. Vamos a conversar un poquito sobre lo que pasó en el día de hoy, algunas imágenes, pero antes un poquito de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua cascada, para sus pedidos llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Bueno, el informe dado a conocer por el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, da cuenta de que prácticamente los pueblos realizaron sus actividades. Algunas excepciones, por ejemplo, Navarrete, como es costumbre, no presentó actividad comercial, aunque sí el tráfico fue garantizado por la militarización que se hizo. Igual tenemos algunas imágenes de Navarrete, igual el caso de San Francisco de Macorís, que también se esperaba una participación mayor de los comerciantes, donde se hizo una fuerte militarización de la ciudad. En Santiago podríamos decir que a principio del día se sintió más como la gente esperando a ver qué iba a pasar. Exactamente. Una buena parte de los colegios privados suspendió la docencia por precaución, pero a manera que fue levantando el día, como que se fue activando más la ciudad, el servicio de transporte público, de acuerdo a lo que conversamos con Juan Marte, pues estaba trabajando, dice Juan Marte, a plena capacidad, aunque sí vimos mermas en algunas rutas, claro. Y sobre todo en horas de la mañana, los clásicos tapones que se hacen en el puente Hermanos Patiño aquí en Santiago, pues no estaban esta mañana, porque había prácticamente vacío la ruta esa, que es la ruta de Bellavista. Miren, esto era cerca de las 8 de la mañana, que no había tráfico prácticamente por esa zona, que es altamente congestionada a esa hora, y más con las obras que se están haciendo ahí de el teleférico y el monorriel. Y que tengo que ir todos los días por ahí. Bueno, usted que conoce esa zona, me imagino que cuando usted fue al programa, estaba limpio. Sí, súper fácil de llegar y todo. Después en Dajabón no hubo prácticamente ninguna huelga, de acuerdo a una conversación que tuvimos con César Montesinos. No hubo ninguna paralización en Dajabón. O sea, que era lo que nosotros decíamos el pasado jueves cuando hablábamos de esta convocatoria, que entendíamos que no era el momento
para realizarla. Después los reportes que hizo que recibió a media mañana el gobierno y que dio a conocer en voz de Homero Figueroa, que hablaba que el país estaba en calma, hizo un resumen de las principales provincias del Cibao. Monseñor Noel, se suspendieron las clases por razones de seguridad, pero los comercios abrieron sus puertas. En los demás municipios de la provincia, las actividades públicas y privadas se desarrollaban con normalidad. En La Vega, la provincia desarrolló sus actividades con normalidad en instituciones públicas y empresas privadas. Sánchez Ramírez se suspendió la docencia en el municipio de Villa Alamata, mientras que los demás municipios de la provincia operaron con normalidad. En la provincia de Duarte se reportó que en la avenida Libertad de San Francisco de Macorís el tránsito de manera habitual estaba supuestamente funcionando y no se reportó en principio a esa hora, pero ya más adelante sí, había quema de neumáticos en San Francisco de Macorís. Como siempre. En María Trinidad Sánchez, aunque no se reportaron disturbios, se advierte un 70% de locales comerciales abiertos y los comerciantes solicitaban más vigilancia policial. En Samaná las actividades públicas y privadas se desarrollaron con normalidad hasta ese momento. En Hermanas Mirabal también hubo quema de neumáticos. En Valverde y Montecristi las actividades se desarrollaron con normalidad y prácticamente fueron algunos focos que hubo quema de gomas e intentos de saqueo de algunos colmados. Pero realmente no creo que, aunque sí debe ser un llamado de atención, Benito, para las autoridades, porque la demanda que más se siente es el alto precio de los artículos de primera necesidad, que es lo que se ha estado demandando. Después, los otros reclamos, pues prácticamente son los mismos de todos los años, donde se demanda el aumento general de salarios, se demanda que le pongan filtros a las chimeneas de la Falcon Bridge. Bueno, de todas maneras. Pero usted sabe que hay una preocupación que yo entiendo. Yo no sé si esa es la única forma que se puede reclamar, porque un día de paro, ¿cuántos miles de millones significan en pérdidas para un país? Entonces también cuánto deja de ganar una persona que no sale a la calle a trabajar. Personas que sabemos la cantidad de personas que tienen trabajos independientes, que venden en una esquina, que el mismo transporte público, si no salen a la calle, no consiguen el dinero. Además, también entorpecen la labor en los otros centros comerciales. Lo que debía hacer es respetar el derecho de aquellos que no estábamos de acuerdo con eso. Exacto. Usted quiere hacer su huelga, hágala usted, pero ¿por qué viene la quema de goma, por ejemplo, en la zona de los ciruelitos y eso, tiraron basura a la calle? Sí. Siempre en el ciruelito tienen esa tendencia hay ese problema. Pero yo pienso que, bueno, el derecho a huelga es legítimo, pero hay un momento en que se puede llegar al punto de que la gente que no está en eso, pues lo rechaza y punto. Estas organizaciones que ahora fueron nuevas porque el Falpo dijo que no estaba apoyando, o sea, que no estaba participando, aunque sí apoyaba las demandas, pero no estaba participando en la convocatoria. Y eso se entiende porque el Falpo tiene el olfato de que realmente no iba a surtir el efecto. Que no es el momento. De que se escogieron una fecha crítica. Ahora, no, se escogió esa fecha precisamente pensando en lo histórico del día de hoy. Hoy es un aniversario más de la poblada de abril de 1984, durante el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, que significó la muerte, se habla de más de 200 dominicanos que fallecieron, aunque oficialmente se contaron 80 y pico. Pero realmente el reporte que se tuvo era de más de 200 dominicanos que perdieron la vida en esa poblada de abril de 1984.
y que le costó a Salvador Jorge Blanco una caída estrepitosa de su gobierno en términos de la popularidad. Sí. Y esto fue producto de un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional que impuso una serie de condiciones y aumento de precios de los artículos de primera necesidad, aumento de impuestos, y la gente que estaba disfrutando de su Semana Santa, cuando terminó la Semana Santa, el domingo de Resurrección, pues el lunes se cantó gloria con esta poblada, lamentablemente con el fallecimiento de más de 200 Yo recuerdo dominicanos. cómo hablaban del palo acechado que dieron, porque fue en Semana Santa. Claro. En esa ocasión, y cuando la gente llegó de sus festividades, se encontró con esta situación. Porque le dieron un palo acechado Sí, a la población. a la población. A propósito de lo histórico del 24 de abril, pero ya del año 1965, es el aniversario número 58 de la Revolución de Abril, que significó una especie de alianza cívico-militar para tratar de retornar al poder al profesor Juan Bosch, que había sido víctima de un golpe de Estado. Y en esa alianza, como podríamos llamar, de clases entre sectores de la burguesía urbana y amplios sectores de los trabajadores y obreros, esencialmente la revolución del 65 para los más jóvenes fue una revolución democrática, en el sentido de que la misma no perseguía, como malintencionadamente argumentaron los norteamericanos y los principales jefes, sobre todo Elías Wessing y Wessing, de la parte dominicana que luchó contra los constitucionalistas, establecer un régimen socialista o comunista, como decían los norteamericanos y Wessing, que encabezaba la parte más retrógrada de las Fuerzas Armadas. El control de la revolución, políticamente hablando, estaba en manos del Partido Revolucionario Dominicano, a pesar de la presencia de los partidos de izquierda como el 14 de junio, el Partido Comunista Dominicano, el Movimiento Popular Dominicano y otros. Una característica de la Revolución de Abril fue que la misma estuvo localizada, concentrada en la ciudad de Santo Domingo, es decir, que no se expandió hacia los pueblos del interior del país, contrario muchos revolucionarios y personas simpatizantes del gobierno de Bosch llegaron del interior a la capital para participar en la guerra. Hoy leía justamente una entrevista que le hicieron a Elías Wessing y Wessing en España, mientras estaba allá en el año 1995. Y miren, lo que ese señor dice, que él actuó. La entrevista está reseñada hoy en el periódico Listín Diario, donde el señor Wessing y Wessing, en esa entrevista no había salido, de acuerdo al Listín Diario, porque fue realizada por un medio digital en el 1995 en Madrid. Y oigan lo que dice este señor Wessing y Wessing, que no debe estar descansando. Asumí lo que entendía era mi responsabilidad como militar dominicano. La República, la democracia y la libertad son conceptos amplios definidos por la misma Constitución de 1963 y por el gobierno de Bosch la violó antes del golpe de Estado, propiciando un régimen que nos iba a llevar a una dictadura al estilo cubano. Lamentablemente, la clase política conservadora de entonces no supo hacer la transición después de la deposición del gobierno de Bosch. Llegamos al 24 de abril de 1965 y mi campamento de 1,000 soldados, que era el centro de enseñanza de las Fuerzas Armadas, enfrentó a un grupo de desertores y civiles marxistas que se denominaban constitucionalistas. Qué cachaza tenía ese esbirro general, porque no se puede decir de otra manera, conspirador impenitente, como le llamó Joaquín Balaguer,
cuando quiso darle el golpe de Estado a Joaquín Balaguer, igual que lo propició el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Lamentablemente así es. Bueno, eso es parte de la historia. Yo entiendo que esto no puede uno olvidarlo, sino recordarlo siempre para evitar que cosas como esta vuelvan a suceder. Definitivamente esto queda siempre, va a quedar marcado. Y muchos han querido aprovechar este movimiento, esta fecha, para hacer este tipo de cosas como las que han ocurrido en el día de hoy. No es el único caso que ha ocurrido durante el 24 de abril. Siempre los movimientos que se dictan como movimientos sociales, buscando reivindicaciones, según dicen, entonces utilizan normalmente estas fechas para esto. Decía yo que si al principio, cuando estamos hablando de la actividad del día de hoy del paro, que si yo me he dado cuenta de que si el transporte público, el transporte urbano, el llamado concho, no participa en los paros, realmente las huelgas fracasan. Creo que ese ha sido el punto principal, porque ellos dejaron a opción, tengo la constancia de que ellos dejaron a la opción a los del servicio público de que si querían trabajar lo hicieran. No había un apoyo real al paro laboral. Pero hay que señalar algo, porque hablar de la revolución de abril, del 24 de abril, es cuando se comienza el movimiento, se inicia el movimiento para la reposición de Juan Bosch en el poder sin elecciones. Movimiento encabezado por el coronel Tomás Fernández Domínguez, luego surge la figura de Francisco Alberto Caamaño Deñó, y la diferencia que pasa, la transformación que sufre la revolución, o sea, el movimiento cívico-militar para la reposición de Juan Bosch en el poder, se convierte ya a partir del 28 de abril en una guerra patria. A partir del momento de que Estados Unidos invade por segunda vez del siglo XX a la República Dominicana, ya independientemente del origen del movimiento para la reposición de Juan Bosch, se suma a eso el pueblo que toma las armas. Los constitucionalistas también facilitan esas armas para luchar ya no contra Elías Wessing y su gente, sino para luchar contra los norteamericanos que supuestamente habían sido enviados a través de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en una misión de paz para garantizar vidas y para lograr que se buscara una solución, pero la decisión de la OEA, con 2 o 3 soldados de diferentes países, pero con 42,000 marines de Estados Unidos, fue evidentemente para evitar el triunfo de los constitucionalistas que encabezaba el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, que era el presidente de la República en arma en ese momento. Y a partir de ese 28 de abril, que es cuando empiezan a desembarcar las tropas de Estados Unidos, ya el sentido de la patria, el sentido del movimiento de reposición al profesor Bosch cambia a esa guerra patria para defender el territorio nacional y la soberanía. Ahí está la diferencia del 24 de abril y a partir del 28 de abril de 1965. Tampoco podemos olvidar, Atahualpa, del apoyo de la iglesia para para los golpistas. Para los golpistas, en contra de Bosch. Del pueblo. Y de Bosch también. Pero este sinvergüenza de Elías Wessing, que da esa entrevista y habla de que pudieron evitarse los muertos, pero que los muertos son hechos que son colaterales en una guerra. Léanse esa entrevista para que ustedes vean la calaña de que estaba hecha el general Elías Wessing. Vámonos a una pausa, Benito, breve. Regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros.